Miguel Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jordi. Un placer estar aquí contigo. Encantado, igualmente. Y qué tema tan importante el asunto del trauma, ¿no? Lo empecé a decir desde muy temprano. Y antes, no sé cómo sea en España o cómo sea en el mundo en general, la palabra trauma era como hasta despectiva. Era como, alguien tiene un trauma y era como, uy, qué mal, qué terrible. Y era algo como si no fuera algo cotidiano. Eso es. Se manejó mucho tiempo así el trauma. Y ahora, por lo que veo, tanto en tu libro como en otras lecturas, es como que el trauma es algo muy normal y muy cotidiano que normalmente no trabajamos, ¿no? Claro. Efectivamente, Jordi, el hecho de que el trauma sea cotidiano no quiere decir que estemos preparados y que estemos dispuestos a poder asumirlo y a poder enfrentarnos a ello. Como tú bien decías, generalmente cuando alguien dice yo viví un acontecimiento traumático, solemos pensar en un desastre natural, tendemos a pensar que conocemos como trauma simple. Sí, como eventos fuertísimos, claro, ¿no? Eventos muy fuertes que tienen un gran calado a nivel emocional, que seguramente ha implicado mucho silencio para esa persona y por eso ha quedado, como yo suelo comentar, ¿no?, metafóricamente, un nudo en el cerebro. Y eso tiene una serie de síntomas y una serie de consecuencias. Pero es cierto que también existen otro tipo de traumas, que son traumas complejos y que esos están muy normalizados por la sociedad. Es decir, no tendemos a considerar que un niño que está siendo castigado constantemente o un niño que le están haciendo una situación de vacío emocional, que entendemos que eso no es una situación traumática. Y lo es. Claro. Claro. Sí, cosas que parecen muy sencillas y que son del día a día, que al final te van traumando. ¿Qué es un trauma? ¿Qué es un trauma? A ver, la palabra trauma, Jordi, proviene del griego y quiere decir herida. Es decir, existen traumas físicos, ¿no? Cuando nos rompemos un hueso, eso tiene que ver con trauma, pero también existen traumas psicológicos. Entonces podemos definir un trauma como cualquier situación donde una persona con los recursos que tiene no ha podido ser capaz de gestionarse adecuadamente en esta situación. ¿Y todo trauma se puede llegar a tratar, a trabajar y primero analizar y después superar? Afortunadamente, esa es la gran noticia que tenemos. Nuestro cerebro, Jordi, afortunadamente está siempre dirigido y encaminado hacia la salud mental. Y eso nos permite que podamos siempre trabajarlo. Ahora, sí que es cierto que es muy diferente trabajar un trauma con un adulto a trabajar un trauma con un menor, evidentemente. Los niños, por definición, son vulnerables, son muy maduros, y eso implica que el calado y el impacto que tiene una situación emocionalmente impactante va a ser mucho de mayor calado que en un adulto. Que en un adulto. Y es más fácil trabajar, porque no quiero decir curar, es más fácil trabajar un trauma en un niño que en un adulto, o sea, empezar joven a tratar de trabajarse, o no necesariamente. Depende, eso, la situación traumática va a depender mucho de la edad de la persona de la que estamos hablando. No es lo mismo un trauma a los 2 años que a los 14 que a los 60. Va a depender mucho también si el trauma, fíjate qué importante es esto, Jordi, si el trauma fue revelado o no fue revelado. Va a depender mucho de qué situación estemos hablando. No es lo mismo una situación donde un niño se ha llevado un susto o cualquier otra situación. Es decir, va a depender de muchas variables. Pero la buena noticia, Jordi, es que todas las situaciones traumáticas pueden ser sanadas, pueden ser amortiguadas. El libro, el libro más reciente que tienes, Trauma, niños traumatizados, adultos con problemas. Trauma, niños traumatizados, adultos con problemas. Dijiste algo que me pareció muy interesante, ¿no? El trauma no necesariamente es un evento gigantesco, durísimo y como por todos reconocible de que eso es un trauma, sino que hay cosas muy sencillas. ¿Qué tipo de traumas podemos tener cuando somos niños, cuando somos menores, que son, pues digamos, muy del día a día, que no nos damos y no reconocemos como trauma y que nos traen problemas ahorita? Claro. Uno de los traumas más frecuentes y que nos cuesta mucho ver, Jordi, tiene que ver con el abandono emocional. Es decir, un niño que ha vivido una situación donde constantemente no se le ha permitido ser, donde no se le ha permitido expresar su rabia, donde no se le ha permitido sentir miedo, donde constantemente se le ha dicho no llores, no seas llorica, no te enfades, no es para tanto. Esto, que está muy normalizado y seguramente más de uno le pueda extrañar a alguien que nos esté escuchando, pero lo cierto es que si constantemente, cada vez que yo me siento mal, cada vez que tengo un problema, un conflicto en el colegio, en el instituto, lo que recibo a cambio no es un adulto que me mire incondicionalmente, que me atiende, que me mira a los ojos y que se hace cargo de mí, sino que lo que me encuentro es alguien que constantemente está negando la emoción que yo siento, eso es un abandono emocional. Y puede estar muy normalizado, que de hecho lo está,
pero desde luego que tiene consecuencias. Claro. Me gusta mucho porque ahorita pues este programa lo escucha muchísima, incluyéndome, mucha gente que tenemos hijos. Ajá. Que tenemos hijos chicos, unos medianos, unos grandes, y por lo que veo pues un trauma que quizá hicimos sin querer los padres, lastimamos fuertísimo al niño. ¿Cómo reacciona un niño más adelante, por ejemplo, con este trauma de abandono emocional? ¿Qué pasa en su vida más adelante, cuando ya es adulto? Bueno, lo primero de todo que quiero decir, Jordi, es que es imposible, a la que decías, ¿no? Mamás, papás, abuelos, es imposible que tengamos hijos y nietos sin traumas. Sin traumas. ¿Cómo crees? Es imposible. O sea, no importa que seas el hijo claro, del psicólogo, claro. tal, No. todos tenemos traumas. Yo me dedico a la psicoterapia en Madrid y yo tengo hijos y bueno, mis hijos son chiquitos a día de hoy y bueno, tratamos de hacer todos lo mejor posible, pero es imposible encontrarte con un padre, una madre, un maestro perfecto. Y nuestros hijos son tan inmaduros, son tan dependientes de nosotros, que va a haber muchas situaciones que les van a impactar emocionalmente. Entonces, no es tan preocupante lo que sucede, sino qué se hace con lo que sucede. Ok, entonces, a ver, regla número 1 para toda la gente que está escuchando el programa es: todos los papás nos equivocamos. Eso es. A veces ni siquiera nos damos cuenta que nos equivocamos, pero nuestros hijos van a tener traumas. Tengan la mejor vida o la más complicada, porque luego también hay gente que tiene vidas muy complicadas, con situaciones muy extremas, y es como, entonces, ¿mi hijo va a estar mucho más traumado? No necesariamente. Todos los niños van a tener eventos que tenemos que trabajar. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos lastimado o que nuestro hijo tiene algo que podemos mejorar o trabajar? Bueno, nos podemos encontrar con situaciones donde a lo mejor nuestro hijo se vuelve mucho más hiperactivo, mucho más irascible, está mucho más, a lo mejor mucho más callado, todo lo contrario. Es decir, seguramente va a haber algo, Jordi, cuando vivimos una situación que es muy estresante y que se ha podido convertir en traumática, que haga que nuestro hijo se comporte de una manera muy diferente, que nos llame la atención. De repente en el colegio nos cuentan, en la escuela, nos dicen que a nivel académico ha bajado mucho sus notas, sus resultados, su comportamiento es mucho más hiperactivo, está mucho más inquieto, o hasta incluso, Jordi, todo lo contrario, es decir, que de repente nos encontramos con que este niño que prestaba atención en clase, que era un niño que participaba, de repente está como ausente. Y ese es uno de los grandes síntomas del trauma, la disociación, que muchas veces lo confundimos con el TDAH, ¿no? Con el ADHD. La disociación es ese momento en el cual yo me desconecto de mí mismo como mecanismo de supervivencia porque estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, estoy viviendo una situación de acoso escolar, estoy viviendo una situación de maltrato, estoy viviendo una situación donde mi mamá y mi papá no me entienden, no me acogen, no me miran incondicionalmente, y eso va a implicar síntomas. Desde luego que el niño no va a venir nunca y te va a decir: mamá, papá, estoy traumado, he vivido esta situación. Es muy difícil que eso lo cuente un niño, muy difícil. Pero siempre hay síntomas, siempre sale por algún sitio. Por ejemplo, nos encontramos con niños pequeños que tienen pesadillas, que tienen terrores nocturnos, o a lo mejor un niño de 5 o 6 años que ya controlaba el pipí por la noche, de repente se vuelve a hacer pipí. Es decir, son síntomas, es como el humo del fuego que nos llama la atención. Aquí está pasando algo. Okay. El miedo es un trauma, o sea, muchos niños no pueden dormir solos, muchos niños tienen 12, 13 años y quieren todavía dormir con sus papás o con alguien cerca en el cuarto. ¿Eso obedece a un tipo de trauma en específico o son muchas las opciones? No, el miedo, Jordi, es una emoción totalmente sana. Esto es como si de repente aquí en el estudio aparece un león, más nos vale que sintamos miedo, ¿no? Sí, que corramos. El miedo, sí, más nos vale ponerlos a buen recaudo. El miedo es una emoción súper sana, aunque sea desagradable, pero es muy sana. Ahora, lo que decíamos antes, si la situación no es bien gestionada por los adultos de referencia, es posible que esa situación, en el ejemplo que tú pones, en relación al miedo, se pueda convertir en traumática. Y entonces yo sienta mucho miedo cada vez que mis padres apagan la luz, cada vez que mis padres se van, y entonces yo quiera dormir con ellos. Es decir, el miedo es sano. Lo insano es que yo haga que mi hijo sienta miedo, que no se sienta acompañado y que por tanto el miedo venga a visitarle todas las noches. Eso se puede convertir en una situación traumática, donde se pasa realmente mal. Claro, que sí. Y me imagino que entre más lo vas dejando, más va creciendo, claro, porque no estás trabajándolo. Eso es. Lo que va de la mano del trauma, Jordi, es la ley del silencio. Lo peor que podemos hacer, esto nos suena a todos, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer ante una situación desagradable, ya no digo traumática, digo desagradable, es callar. Lo mejor que podemos hacer es lo contrario. Cuando tú has vivido una situación que a ti te preocupa, lo mejor es que se lo cuentes a alguien. Oye, Rafa, mira, me ha pasado esto y aquí he sentido mucha rabia, aquí he sentido mucho miedo, me he sentido muy desamparado. El hablar, y estamos diseñados para hablar, el hablar conecta, el hablar integra, sana.
Fíjate, estoy viendo, no sé si has visto esta serie que está ahora muy de moda en Netflix, que se llama Monstruos, de estos dos hermanos, que es un caso real de dos hermanos. La conozco, pero no la he visto. Sí. Los hermanos Menéndez que Sí. a sus padres, Sí. ¿no? Y bueno, no se trata de spoilearles, pero hay No, hay una parte donde, pero ahora sí que en beneficio de la entrevista, Sí. de la plática, hay una parte donde hablan de un abuso, ¿no? Ajá. De un fuerte. Claro. Y ambos dicen, ¿no? Y les pregunta la abogada, ¿por qué nunca lo dijiste? Y entonces yo me podía pensar, es que la mayoría de la gente que ha tenido una normalmente no lo han hablado y no pueden hablar, les duele en el alma y lo van cargando todo el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros a los niños, inclusive dentro de una misma familia, porque no sabes si una misma persona dentro de la familia está psicológica, emocional o físicamente de alguno de tus hijos, cómo puedes darle confianza a tus hijos para que sí hablen, para que digan las cosas que podríamos decir todos los papás a nuestros hijos? Permitir, Jordi, que se pueda hablar de emociones en casa. Y esto puede parecer muy obvio, pero es fundamental. Es decir, si yo quiero que mis hijos me cuenten el conflicto que han tenido en el colegio, lo mal que se han sentido cuando les han dado un resultado que haya sido negativo, que han suspendido un examen, que su amigo no ha querido contar con ellos para el partido de fútbol. Si queremos esto, los primeros que tenemos que ejercer como modelos y contar lo que nos sucede en el día a día y cómo nos hace sentir lo que nos sucede en el día a día, somos nosotros. Claro. Entonces, ofrecer espacios de protección, de seguridad, donde los niños puedan contar y donde nosotros también podamos contar, eso es fundamental. Yo siempre digo, Jordi, que socializamos o nuestros niños aprenden a socializar alrededor de una mesa, desayunando, comiendo, cenando, jugando a algún juego de mesa. Es fundamental ofrecer esos espacios. Y me hace todo el sentido. Fíjate que yo con mis hijos, como yo crecí con momentos de carencias y dificultades, como que cuando empecé yo a crecer y a trabajar, nunca les quería decir que me iba mal, ¿no? Por supuesto, bueno, en muchos momentos he tenido momentos más complicados que otros, y de repente era como, no le quiero decir a mi hijo por lo que yo que pasé. Iba creciendo, no, o por lo que estamos pasando ahorita. Claro. O sea, no quería decirles como, no podemos comprar eso porque ahorita tengo que ahorrar, no, porque se me cayó un contrato. Pues la vida, normal, ¿no? Sí. Y nunca les quería decir así, hasta que otro amigo me dijo, dile a tus hijos cuando le va mal, porque si no tu hijo va a crecer creyendo que su papá es exitoso y que nunca en la vida ha tenido malos momentos. Y cuando él se enfrente a la vida normal, va a decir, madres, mi papá nunca tuvo malos momentos y claro que tengo malos momentos. Entonces ahí le empecé a decir, oye, mi amor, ahorita no podemos comprar esto o no podemos ir de vacaciones, no por lo que te dije, sino porque no tengo dinero o porque no puedo gastarlo ahorita. Te felicito, Jordi. Eso es fantástico porque es poner sobre la mesa aquello que es verdad, aquello que es real y no pasa nada. Y nuestros hijos no necesitan a madres y padres que sean Superman y Superwoman, necesitan padres que se equivoquen, que tengan mejores momentos, peores momentos, momentos donde estén más alegres, donde conecten más con ellos y momentos donde estén más preocupados o más estresados. Claro. Desde luego que sí. Pero eso es fundamental y eso va en contra de la ley del silencio. El contarles a los niños lo que realmente hay, cómo me siento, decirse a nuestros niños que estamos tristes, que estamos pasando por una mala época. ¿Por qué no se lo decimos? Porque tenemos miedo de que esto les afecte. Pero ellos se van a dar cuenta de que estamos tristes. Y les va a afectar más. Claro. Les va a afectar más no poder decir sus emociones ellos. Eso es. Y no es lo mismo que yo le diga a mi hijo, estoy pasando por un mal momento, papá está pasando por un mal momento, estoy preocupado en el trabajo, que luego mi hijo lo capte, porque lo captan absolutamente todo, y entonces que se lo atribuyan. Papá está triste porque yo me porto mal. Y esa no es la realidad. Por eso es tan importante hablar y dar narrativas que sean adecuadas y que sean coherentes con lo que realmente está pasando. Claro, estamos hablando con Rafa Guerrero de este libro, Trauma, Niños Traumatizados, Adultos con Problemas. Hay mucha gente que está mandando mensajes. Mira, dice Eric, me dice, bueno, hola Jordi, buenos días. Yo desde que mi abuela murió en sexto de primaria, desde ese entonces no he podido ir a un funeral, y si voy, que es una persona muy cercana a mi familia, me causa mucha ansiedad, o si voy no me acerco ni siquiera a la caja porque me hicieron ver a mi abuela de chica en la caja cuando yo no quería. ¿Este es el único trauma que tiene él o esto arrastra muchas más cosas? Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero en muchas ocasiones, Jordi, nos encontramos, como dice Eric, con una única situación que ha sido traumática. Fíjate, yo creo que por lo que he querido interpretar, le obligaron a despedirse o acercarse de su abuela. Y eso, con buena intención, seguramente su mamá y su papá lo hicieron, desde luego, ¿no? Con la mejor de las intenciones, pero en el momento en que tú obligas a un menor a hacer algo que le da mucho miedo, eso es potencialmente traumático. Okay. Cuando uno se siente inseguro, cuando uno se siente no protegido y me están obligando a hacer algo que yo no quiero, eso es potencialmente traumático. Dice, hola Jordi, desde que recuerdo tengo miedo a la oscuridad, lo empecé a trabajar hace poco, pero con la muerte
el jueves pasado, otra vez empecé con ese temor o miedo. Porque hay unos miedos que eventualmente se van y de repente regresan. El miedo a la oscuridad, Jordi, es uno de los grandes miedos del ser humano. Y yo siempre digo que los niños, cuando nos cuentan a qué tienen miedo, yo siempre digo que lo adornan. ¿Por qué? Pues porque te dicen que tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo a los monstruos, que tienen miedo a las brujas, que tienen miedo a los fantasmas, ¿no? Ahora que estamos cerca al día de... pero en realidad, lo que une todos esos miedos, Jordi, es el miedo a la soledad. Es el miedo a que mamá y papá no me protejan. Okay. Claro. Entonces, muchas veces, aunque aparezca con una carcasa o aparezca con algo que lo tapa de yo tengo miedo a la oscuridad, a lo mejor hay un miedo a la soledad. A lo mejor, son hipótesis, desde luego, ¿no? A lo mejor hay un miedo a estar solo, a conectar contigo mismo, a conectar con esa tristeza, en este caso, ¿no? Que nos están comentando con el fallecimiento de un papá muy reciente. Es importante conectar con uno mismo, permitirse sentir y no hacer el esfuerzo de ser alguien que realmente no eres o no quieres ser. Voy entendiendo varias cosas, ¿no? Uno, que un trauma no es solamente un evento gigantesco, sino que hay traumas en el día a día todo el tiempo. Dos, que no importa cómo lleves a tus hijos en la mejor perfección o idea, tus hijos van a tener traumas y van a tener este tipo de eventos. Tres, que todos estos eventos nos van a seguir a la adultez si no los trabajamos antes. Sí. O sea, todos tenemos situaciones como estas. Todos. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar un trauma? ¿Qué sugieres a todos los papás que estamos escuchando? Bueno, también me voy a los adultos ahorita que nos están escuchando que tenemos, pero directamente a los que somos papás, abuelos, tíos, ¿cómo podemos empezar a trabajar con nuestros niños para poderlos ayudar en esa situación? Yo creo que lo más importante aquí es ser consciente. Si yo no soy consciente de que tengo una situación que me está afectando, que me genera mucho estrés, que me genera mucho miedo, que no me puedo enfrentar a ella, difícilmente podemos continuar. Entonces, lo primero de ello es que seamos conscientes. Okay. En segundo lugar, que entendamos, como hemos dicho antes, que el trauma es normativo, que el trauma es lo normal y, por lo tanto, todos tenemos estas situaciones traumáticas. Entonces, me tengo que hacer cargo. Da igual que estemos hablando de un papá que ahora se tiene que hacer cargo de que su hijo tiene miedo a la oscuridad o que tiene alguna otra situación, que una situación de acoso escolar, por ejemplo. El papá no es culpable de lo que le está pasando al niño, pero sí que es responsable. Creo que dejar a un lado la culpa para poder enfocarnos en yo no soy culpable, sino que soy responsable, me toca hacer cargo de lo que yo viví en mi infancia o de lo que mi hijo está viviendo ahora mismo, también es otra cosa muy importante. En tercer lugar, fomentar y favorecer esos espacios donde podamos hablar, donde nuestros hijos puedan expresar y contar todo sin el miedo a que papá se enfade conmigo, sin el miedo a que mamá me castigue. Eso muchas veces los niños lo tienen en cuenta. No se lo cuento a mamá y papá porque se van a enfadar, porque me van a castigar o porque no me van a hacer caso. Y luego, en último lugar, yo diría, Jordi, que me parece fundamental la mirada incondicional. Solemos hablar mucho de esa mirada condicional de si te portas bien, esta tarde te voy a regalar, si te portas mal vas a tener un castigo, y eso es mirar condicionalmente a nuestros hijos, que es como la mayoría de nosotros hemos sido educados, pero ahora tenemos que darle una vuelta muy importante, y es mirar incondicionalmente. Yo quiero a mi hijo, yo atiendo a mi hijo, y yo me hago cargo de los traumas y las dificultades de mi hijo, independientemente de cómo se porte. Lo hago porque le quiero. Y lo hago porque es mi hijo. Hace poco estaba platicando con una directora de una fundación de adopción y estábamos platicando lo difícil que es adoptar a un niño pues que viene de otra familia y con una historia personal y luego de repente está con otra familia, ¿no? Y me decía que hay una parte complicadísima, ¿no? Decía, después de la luna de miel, de cuando el niño se va con la familia, empiezan los problemas muy serios. Y me decía cosas fuertísimas, ¿no? O sea, hay niños que llegan y con tal de probar a los papás, pueden llegar, no sé, a decir cosas como al perro, ¿no? Que dices, ¿cómo, no? O hacerle otra cosa al hermanito. Claro. Y entonces me decía, y le digo, ¿cómo reaccionas ahí? Y me encantó la respuesta. Me decía, una madre tiene que sacar y decirle, o sea, estoy reprobando lo que hiciste, pero te amo. Y aquí voy a estar. Qué bonito. Por más por el regaño, o sea, sí tiene que haber, va a haber una consecuencia. Sí. Pero yo te amo. O sea, Claro. no te estoy dejando de amar por lo que hiciste con el perro. Eso es. Que digo, ya es fuertísimo, ¿no? Pero no te estoy dejando de amar. Y entonces entiendo un poco aunado con lo que estás diciendo, porque mi amor no está condicionado. Hagas lo que hagas, mi amor está aquí. Eso que haya consecuencias, esa es otra cosa. Sí. Pero te da seguridad Claro. de que, porque me decía, lo están haciendo principalmente porque a ver, todo el mundo me ha abandonado en la vida. Claro. Quiero ver dónde está mi nivel donde tú me vas a abandonar. Eso es. Claro, estamos hablando de una población muy concreta, Jordi, y son niños adoptados. Estos niños
ya han sido abandonados. Si habíamos comentado antes que el Abandonan. miedo de los miedos es al abandono, imagínate un niño que no solamente es que tenga miedo sin haberlo vivido, sino que lo ha vivido en primera persona. Y por muy chiquito que sea, por 15 días que tenga, por 2 meses, por 1 año o por 3 años que tenga, ya ha vivido ese miedo al abandono. Por eso es fundamental el ofrecer todo esto. Y también, en relación a lo que comentabas, completamente de acuerdo. Una cosa es lo que mi hijo hace y otra cosa es quién es mi hijo. Tú lo que has hecho, que es cortar al perro, está mal, pero no está en juego el amor, el tiempo y el cariño que yo te dedico a ti. Claro. Son cosas diferentes. Rafa, está interesantísimo el tema. Muchísima gente que está marcando, mandando WhatsApps y mensajes. El libro se llama Trauma, niños traumatizados, adultos con problemas. ¿Qué va a encontrar la gente en este libro? Pues en este libro va a encontrar lo que es un trauma, los distintos tipos de trauma que existen, cuáles son los síntomas que podemos encontrar ante una situación traumática, y sobre todo se va a encontrar con muchas ideas y con muchas pautas para que podamos sanar el trauma tanto nosotros mismos como nuestros hijos. Además, todos los capítulos, Jordi, comienzan con casos que yo he visto en consulta como psicoterapeuta, y claro, y vamos a ver pues desde casos de acoso escolar, también vemos muchos temas de y muchas problemáticas, ¿no? de abuso, que son al final la manera de expresar el trauma, ¿no? Además, la buena noticia es que está aquí a la venta en México el libro, con lo cual en todos lados, está en todas las librerías, sí. Lo pueden comprar. Bueno, por supuesto, aquí nos escucha mucha gente que está en muchos lugares donde a veces no hay una librería tan cercana. Sí. Lo pueden pedir por Amazon, obviamente, sí. En el Mercado Libre, en Amazon, en Sanborns, por todos lados, Eso es. en Gandhi, en Liverpool, absolutamente en todos lados, ¿no? Al final, acuérdense, México tiene muchísimas librerías, y también pues la venta en línea, ¿no? Hay mucha venta en línea, que en todas las marcas que acabo de decir hay venta en línea para que se queden con el libro. Y hay algo que siempre me gusta decir, aquí en el programa tengo la oportunidad de platicar con muchos expertos, y todo el mundo quisiéramos tener la posibilidad de ir con un experto y pagar un experto, que sería ideal, ¿no? Y hay todo tipo de expertos y todo tipo de posibilidades para hacerlo. Pero si no tienes un experto cercano, si no tienes la posibilidad de ir con un terapeuta, un libro como este es un terapeuta, es el inicio de un terapeuta con muchísimos ejemplos, con muchísimas historias, con muchísimos casos de qué hacer, cómo hacer. Si además tienes la oportunidad de ir con un experto, qué fantástico acompañarlo juntos. Pero si no, pues aquí tienes a un experto que va a estar a la hora que sea, que lo leas, te va a repetir las veces que quieras, porque puedes volver a leer y a leer y a leer, que te va a dar ejemplos de muchísimos de sus pacientes y que te va a dejar lo mejor de su información. El libro se llama Trauma, niños traumatizados, adultos con problemas, de Rafael Guerrero. Rafa, muchas gracias. Un placer, Jordi. Tus Muchas redes gracias. para que la gente te siga, ¿tienes redes abiertas? Estoy en Instagram, Rafa Guerrero Psicólogo, también en Facebook y en TikTok. Y bueno, mi página web es rafaguerrero.com. Y nada, ha sido un placer. Espero que haya servido. Claro, pero por supuesto que sí, Rafa. Muchas gracias. A ti, Jordi.